A los Tesalonicenses, capítulo número 4. Vamos a seguir, no sé si es la parte sexta o séptima de lo que es el arrebatamiento. La sexta, ok, la sexta. Vamos a ver, 4:13. ¿Ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Buen Dios y Padre eterno, añádele bendición a tu palabra. Enséñanos, Señor, por favor. Sé propicio por medio de tu palabra. Señor, nos trae mucha fortaleza, mucha esperanza, mucha confianza, el tener el conocimiento del pueblo que nosotros somos y del privilegio hermoso de tener un Dios como tú. Señor, oramos por nuestros hermanos, por nuestras familias que están fuera del país. Bendícelos y fortalécelos en gran manera. En el nombre de Jesús, desde este lugar los bendecimos y oramos por aquellos que están con nosotros en nuestro país conectados. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hemos estado, con la ayuda del Señor, tratando de estudiar lo que es el arrebatamiento y todo lo que conlleva el arrebatamiento. El arrebatamiento sencillamente es la acción de arrebatar, de llevar, de quitar. Pero para que nosotros podamos tener una verdadera comprensión, una verdadera esperanza, una verdadera confianza, es muy importante que nosotros sepamos en sí qué es el arrebatamiento. No solamente es el quitar, el levantar, el arrebatar, el separar, etcétera, sino que es algo que es muy complejo, muy difícil. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de saberlo. ¿Por qué? Porque como termina el apóstol Pablo, que debemos de alentarnos con estas palabras. Así como cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, también muy precarias en nuestra vida, también el apóstol revela de que las glorias venideras no se comparan a las tribulaciones que nosotros podamos tener o a los padecimientos que podamos tener en esta tierra. Eso es un consuelo, como cuando un hermano que ya ha caminado algún tiempo nos puede decir, hermano, no se desespere, el Señor luego obrará, lo sacará de esta situación, el Señor hará algo. Son palabras que nos ayudan mucho en nuestra caminata. Es normal, hablaba con el hermano Mauricio hace un momento, es normal de que en momentos difíciles hasta nos podemos sentir solos, como que Dios no está en nuestra vida o no está en el asunto. No es jamás así. Cuando más nos sentimos así es cuando más cerca está Él de nosotros. Si no, seríamos presa fácil o podríamos ser destruidos por el enemigo. Decíamos en las enseñanzas anteriores de que es importante para su manejo, hablando del tema, su manejo comprender el significado de algunas palabras muy importantes para lo que es el arrebatamiento. Y hoy vamos a ver la última, hemos visto 3, vamos a ver una más para poder entrar en otros detalles. Existen otras palabras importantes, pero no podemos verlas todas, por el hecho de que tenemos que avanzar y estas otras que faltan
y aún las que hemos estudiado brevemente, las vamos a poder ver en otra ocasión como tema. Aquí solo hemos visto como palabras importantes que debemos de conocer para que nosotros tengamos una mejor comprensión de lo que es el arrebatamiento. Yo espero que usted, que desconocía el arrebatamiento y muchos detalles, con las 6 enseñanzas anteriores usted tenga una mejor visión, un mejor panorama de lo que es este evento escatológico, de algo que la verdadera iglesia de Cristo espera. Y si usted nota, la gran mayoría de los cristianos en esta tierra que llevan el nombre de cristianos, no lo son, no saben lo que es el arrebatamiento. Y así otros eventos escatológicos no los conocen, no se los enseñan ni se los van a enseñar jamás. Algunos porque no les interesa a los líderes, tienen temor de enseñar la verdad, y dice el Señor en su palabra de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es muy importante para los líderes falsos no enseñar la verdad, porque la verdad nos lleva a la libertad. Entonces note qué importante es entender por qué estas verdades no se enseñan, y cuando se preguntan las presentan como algo imaginario, como una ciencia ficción, como una alegoría, etcétera, etcétera. Y nosotros que tenemos este lamentablemente breve conocimiento, deberíamos de ser eruditos. Los cristianos en este libro no lo somos por nuestra falta de entrega, por nuestra falta de estudio, por nuestra falta de esfuerzo, etcétera. Con ese pequeño conocimiento podemos darnos cuenta lo mentirosos, lo falsos, los engañadores que son los líderes religiosos. Y por tener el conocimiento de estas palabras como expiación, santificación, justificación, y hoy vamos a ver redención, y posiblemente entrar a otros detalles, podemos desenmascarar y decir falsos, mentirosos, eso no es así. No lo dice la Biblia así, no lo dijo el Señor así, y usted en su corazón sabe que es así, así, así. Entonces es bien lindo cuando usted puede descubrir la falsedad, el error, la herejía. Es maravilloso saber que no puedo ser engañado, que no voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento y por lo tanto no voy a perecer. Entonces quiero que veamos hoy la palabra redención, que va a ser la última palabra que vamos a ver. Solo hemos tocado 3 y esta 4, que es redención. Qué importante es la redención. Primeramente, lo vamos a ver en lo que es en el Antiguo Testamento, en lo que es el Antiguo Pacto, en lo que es el reino, que es Israel, y aún en los tiempos del Señor Jesús seguía el reino. Y es por eso de que hay alguna confusión, y esto es por falta de conocimiento. ¿Hasta dónde llega realmente el Antiguo Pacto y a dónde comienza el Nuevo Pacto? Así como hay una gran confusión en cuanto a que hay o no hay profetas. Y cuando la Biblia habla de que la ley y los profetas llegan hasta Juan, lo está diciendo la ley y los profetas. No significa que no hay profetas después de Juan. Bueno, vayamos a Efesios 4:11 en adelante y nos vamos a dar cuenta que él instituyó a muchos como profetas y los sigue levantando hasta el día de hoy, así como en aquel tiempo comenzaron los pastores, hasta este día siguen saliendo pastores, siguen saliendo evangelistas, maestros y apóstoles. Amén. Bien, entonces es bien importante tomar en cuenta el Antiguo Pacto y tener también el conocimiento de la palabra en el griego del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la palabra hebrea es pedut, con T al final y tildada la U, así como lo oye, pedut. Significa distinción. Mire qué tremendo, el arrebatamiento, distinción. También significa liberación. Pero hay algo muy lindo en distinción y también en separación. Esto es muy importante. Significa que el arrebatamiento va a ser distinción.
en el arrebatamiento va a haber una separación. Solo, acuérdense que no estamos viendo la redención, solo estamos viendo la palabra, para poder entenderla en lo que es el arrebatamiento, que es el día de nuestra redención. Entonces, esto lo voy a comparar con algunas porciones que dice el Señor Jesús, o lo dicen en los evangelios, ya en lo que es nosotros en los libros, el Nuevo Testamento. El hecho de que el Nuevo Testamento comience en Mateo no significa que todo tiene que ver con la iglesia. En los primeros 3 evangelios prácticamente no se habla de la iglesia, con excepción de Mateo, que se habla una vez, y una única vez en una palabra nomás, iglesia. De ahí hasta en Juan se logra ver, pero de una forma tan breve y tan oscura. ¿Por qué? Porque de todos modos ellos, que eran parte del reino, no lo iban a poder comprender. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo trae a colación esta verdad oculta. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51, he aquí os digo un misterio. Algo que ha estado oculto. Esto jamás lo tocó el Señor de una forma clara en la tierra, ni tampoco lo tocaron los apóstoles. No había ninguna comprensión, no había nada de lo que era la iglesia, ni tampoco el arrebatamiento. Por eso hace algunos meses estudiábamos cuando los profetas, cuando lo dice Pedro en su primera carta, cuando los profetas, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, dice que indagaron, inquirieron diligentemente para quiénes eran estas promesas, las que ellos habían oído allá, pero no comprendían a qué se refería, y a qué pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo dice, aquí os digo un misterio, algo que había estado oculto en todo lo que es el tiempo de los apóstoles. Entonces, por eso aclaraba yo, no sé si el martes pasado, de que tener la comprensión de que las epístolas son para la iglesia, no son para los inconversos, ni para el reino, son para la iglesia. Y que en los evangelios lo que se encuentra es cómo se puede ser salvo, ya sea israelita o gentil, cómo obtener la salvación. Así como lo hicieron muchos judíos, como Pedro, etcétera, y también así como lo hizo aquel gentil romano, el centurión, que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así como también encontramos a ese ladrón que pudo reconocer al Señor Jesús como Rey y que vendría un día con su reino. Y el Señor le dio promesa y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esto muestra, parte del estudio que vamos a ver más adelante, es de que la muerte únicamente se identifica con lo que es la cesación de todo lo que es el cuerpo. Pero la naturaleza del hombre sigue. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Comprende eso. Mire, desde dónde comienza el Señor a manifestar de que el cuerpo fuera anulado, no se terminaba la vida ahí. Amén. Entonces, quiero que me acompañe en Mateo 13 y quiero hablar de algo que es muy importante, que es redención, que es distinción, que es separación, aparte de que significa liberación. Liberación porque vamos a ser quitados de esta tierra. Llegó el tiempo. De alguna manera Dios hace que nosotros demos la estatura. Una de las cosas por las cuales Enoc fue quitado de la tierra es una figura de que caminó con Dios. Y este caminar con Dios es que realmente ya no era digno de estar en esta tierra, ni la tierra era digna de tener a un hombre como él. Llegará un tiempo en el que el Señor obrará de tal manera en nosotros, no lo podemos decir cómo el Señor lo va a hacer en nosotros, porque lo que nos corresponde a nosotros es bien difícil que nosotros demos esa estatura, pero el que el Señor va a obrar en nosotros, lo va a hacer. Y cuando ese tiempo se cumple es porque nosotros estamos aptos, como ese fruto que tiene que ser recogido.
Entonces vamos a ser quitados porque ya no somos dignos de seguir en esta tierra, ni la tierra es digna de tenernos a nosotros en esta tierra. Entonces ahí vemos la figura en Enoc que va a ser quitado. Pero quiero tocar algo que es muy importante porque se trae mucha confusión y es bien triste aún oír hasta pastores evangélicos mezclar el pueblo en un acontecimiento donde hace distinción, donde hace separación, en donde no se puede confundir lo uno con lo otro. Y es por eso que quiero tocar estas citas bíblicas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo número 47, 13:47, dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Distinción, separación. El arrebatamiento para la iglesia hará una separación, habrá distinción. Y lo estoy trayendo esto porque nosotros sabemos que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y es una verdad, Dios no hace acepción de personas. Pero en el tiempo en el cual se va a dar el arrebatamiento, al igual cuando se establezca el reino, aquí en la tierra será igual, habrá distinción. En lo que es terreno, lo que es del reino será puesto a un lado, y lo que no es del reino será quitado. Será dejado el reino, todo lo que es reino será dejado, y lo que no es reino será quitado. Al revés en el acontecimiento de la iglesia. La iglesia es la que es quitada y la que es dejada es lo que no es iglesia. Esto es tan sencillo, pero es tan confundido, es tan mezclado, que es como que usted sea experto en alguna materia. Por ejemplo, no sé cómo poner el ejemplo, pero que usted sepa de algo, de dos elementos. Por ejemplo, el agua, oxígeno e hidrógeno. Dos de oxígeno y uno de hidrógeno, ¿verdad? Y que usted oiga que alguien dice de que el agua es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y se dice, no es así, está alterando. Porque es así, usted ve la diferencia. No es lo mismo 2 de oxígeno que 1 de hidrógeno, que 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo leche pura que pura leche. No es lo mismo. Pura leche es que lleva más de otra cosa, puede ser harina, agua, etc. Pero leche pura es que es leche 100%, no tiene ningún ingrediente. Entonces cuando usted es conocedor de algo, usted dice, uy, no, de eso no quiero. Usted quiere, ¿cómo que le dije? Pura leche. Leche pura quiere, ¿verdad? Está despierto. Sí, yo quiero leche pura, así, porque yo le traigo, pero pura leche. Entonces usted dice, no, así no lo quiero. Entonces aquí se da algo similar. Es cierto que Dios no hace acepción de personas, pero en estos eventos va a haber acepción, va a haber distinción, va a haber separación. Y no debe de mezclar el dejar y el quitar con el quitar y el dejar. En el reino va a ser, será dejado el salvo y será quitado el no salvo. En el arrebatamiento será dejado el no salvo y será quitado el salvo. No es lo mismo. Amén. Mire, esto es pero tan sencillo, pero cuando no se comprende, se cometen unos grandes errores desde los púlpitos. Y asimismo, la iglesia sigue en el mismo error. Bien, así será el fin del siglo, en el 49. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos,
y los echarán en el horno de fuego. Mire los que serán quitados. Aquí está diciendo qué les va a pasar a los que son quitados en el evento que le corresponde al reino. ¿Ve? Y nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados, vamos a ser quitados, pero no vamos a ser echados en el fuego, sino que vamos a ser llevados a las nubes. Y de ahí pasaremos a la presencia del Señor, a las bodas del Cordero. Y aquí se da al revés. Aquí los que queden se van a casar con el anticristo. ¿Ve la diferencia? Por eso es muy importante tener ese conocimiento. Disculpe que le hable como niño, pero necesitamos ser como niños para poder entender esto. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí mismo, en Mateo 24, 40. Siempre estamos con lo que es el reino. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado. ¿Quién será tomado? El no salvo. Recuerde, ve, ahí ya me los ponché algunos. ¿Se da cuenta? Usted tiene que tener que es hidrógeno 2, oxígeno 1. No, hidrógeno 1, 2 de oxígeno, perdón. H2, perdón. H2, 2 de hidrógeno. Mire, ya igual que usted ya me está pegando a mí. Ve que no es lo mismo. Entonces, en algo bien sencillo, usted tiene que estar muy alerta, tiene que entender esto. Y si es necesario que usted oiga 2 o 3 veces la misma enseñanza, hágalo, no pierde nada. En vez de estar viendo tanta cosa indebida. Bien, pero sigamos con esto, no es el momento de hablar de otras cosas. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, oiga, el que va a ser quemado, el uno será tomado y el otro será dejado, el salvo, el reino. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Oiga, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25, el 31, vamos a ver el 31, 25-31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos siempre con el reino. Aquí no estamos hablando del arrebatamiento. Solo para que veamos la distinción, la separación se va a dar en el acontecimiento del reino, y lo estoy enfocando para que usted vea que en el arrebatamiento habrá, que es antes de la segunda venida, antes de estos acontecimientos que estamos viendo en Mateo, hay acepción de personas. Ahí sí va a haber acepción de personas. ¿Por qué? Porque el Señor viene por su iglesia, y si no es iglesia, no lo lleva. Entonces, ay, pero Dios no hace acepción de personas. Es cierto, para la salvación, pero ya la salvación dada y el tiempo de recoger la iglesia se da, ahí sí va a haber acepción de personas. Por eso le decía yo, con conocimiento, le decía yo, es que nadie puede decir, no, yo aunque sea de la chancleta de mi abuela me voy a ir. Eso es falso. No sé cuánto, y óigame una cosa, hermano, cuando decimos eso no es como algo así chascarrillo, sino que hay gente que cree que así es. No, si yo me voy a salvar porque mi mamá ora por mí. Otros dicen, no, mire, si hay una promesa que dice mi mamá que si uno de la casa es salvo, todos los demás de la casa van a ser salvos. No. Si no, pregúntele a la Lota. No se salvó porque su marido no miró hacia atrás. Le digo la Lota para no contarle todo lo que es la esposa del otro. Pero algunos creen, falsas esperanzas. No dice, si mi mamá es cristiana, algún día me voy a convertir. Ay, no, hijo, si viene el arrebatamiento te quedas.
Entonces, estamos en el 25, ¿qué? 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Ve? Los cabritos no van a ser dejados. Y en el arrebatamiento, los cabritos no serán llevados. Sepa, el arrebatamiento es para la iglesia. Amén. ¿Podemos seguir? Sí, ¿verdad? Bien, vayamos hoy a lo que es redención con lo que es la palabra griega. Es muy parecido. La palabra griega es apolutrosis. Apolutrosis, tildada la primera U, la única U. Apolutrosis, S-I es el final. Apolutresis. Se comienza con A. Apolutrosis, que significa redención, significa rescate. Originalmente se refería a rescate o redención de esclavos o prisioneros. Significa que los liberaban por pagar precio de rescate. Los liberaban por pagar precio de rescate. Entonces, mire qué lindo esto, hermano. ¿Por qué usted va a ser arrebatado? Ah, porque fui rescatado por precio. Que es lo que Pablo dice que fuimos, en 1 Corintios dice que fuimos comprados por precio. Glorificad pues al Señor o a vuestro Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. Amén. Entonces, cuando usted sabe que va a ser arrebatado, no es por la santidad con la que usted ha vivido que se exige, santificación progresiva, pero pues, no puede usted atribuirse a que porque usted se consagró, usted va a ser arrebatado. Usted va a ser arrebatado porque lo compraron. Usted y yo éramos un esclavo de Satanás y del pecado. Y nos compraron con precio de sangre. No es monetario el asunto aquí el asunto es espiritual. No tengo oro ni plata, no necesitamos la plata ni el oro. Lo que tengo te doy. Al enfermo lo levantó. Note que en el aspecto espiritual, aquí lo material no funciona. Se le da el precio para que usted tenga una idea, porque nosotros no podemos adquirir nada sin antes comprarlo, pero en esta dimensión en la cual vivimos. Pero en lo espiritual, el dinero no sirve. Los precios que el diablo pide es del alma, no de dinero. Le da dinero a esta dimensión para que usted le dé el alma, que es lo que él necesita. El dinero se lo da a este y se lo da a este porque se lo quitó a aquel. Después se lo quita a usted y se lo da a otro tonto. Es la verdad. Entonces, literalmente es rescatar, o sea, recobrar por un precio concertado y también se puede mediante la fuerza. Mediante la fuerza. El arrebatamiento el Señor nos va a llevar primeramente porque somos de Él. Vamos a ser arrebatados con fuerza. Vamos a ser llevados. A nadie le va a pedir permiso porque ya fuimos comprados. Pero veamos Lucas 21. Lucas 21. Esto es siempre para el reino. Dice así, 21-27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Este es algo muy importante. Cuando el Señor venga por su iglesia, nadie, ningún ojo lo va a ver. Que este es un punto muy importante que Pablo lo dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y versículo 13.
cuando dice Pablo, pero no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque los que duermen, los que han muerto en Cristo, van a ser primero ellos levantados o transformados. Ellos primero. Después nosotros, los que estemos con vida, dice que seremos transformados. Por una razón, el apóstol Pablo aclara eso en el versículo número 13. ¿Para qué? Para poder llegar hasta lo que es el arrebatamiento. Pero primero comienza con unos problemas que había que corregir, unas malas comprensiones, unas malas enseñanzas, unas malas creencias de que los que habían fallecido ya no iban a ser arrebatados. Claro, es lógico, si ya no están vivos, ¿cómo los van a arrebatar? Entonces, mire, tremendo el diablo, hermanos. Y así como en eso el diablo nos quiere a nosotros desalentar, entristecer. ¿Por qué? Porque a los seres amados que ya murieron, creeríamos de que esos, bueno, ¿cómo van a ser transformados si ya están muertos? Y Pablo dice, no, ellos duermen. Y quiero que sepan algo, tesalonicenses, que ellos van a ser primero. Después de ellos, nosotros. Por eso alentados, no os entristezcáis como ya se murió, ya no va a ser arrebatado. No, es que el que haya muerto no lo detiene para ser arrebatado. Fue comprado también. Amén. Entonces, ¿estábamos en cuál? 21, 27, ¿verdad? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la segunda venida todo ojo va a ver al Señor. El arrebatamiento nadie lo va a ver porque es secreto. Solo es para la iglesia. También entienda esto, igual que la distinción, la separación. Lo mismo es, no es lo mismo dejar y quitar que quitar y dejar. No es lo mismo. Aquí también no es lo mismo. Los dos acontecimientos podrían decir son casi similares. Casi, pero no lo son. Primero, el otro nadie lo va a ver, y el segundo, todo el mundo lo va a ver. El de la segunda venida, que es para el reino. Aquí sí todo el mundo lo verá. Pero al Señor en las nubes nadie lo va a ver cuando venga por su iglesia. Entonces, el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no es para nosotros, esto es para el reino. Amén. Sigo. Redención, literalmente también rescate, rescatar, rescate. Rescate es acción y efecto de rescatar. Dinero con que se rescata o que se pide para ello. Se puede usar en ese sentido. O liberación, que es lo mismo. La palabra redención, liberación a cambio de un rescate. Nosotros ya fuimos redimidos porque fuimos comprados. Vendrá el día de nuestra redención total porque ya se pagó un precio por nosotros. Vamos a llegar hasta ahí con lo que es la palabra redención. ¿Quedó claro, hermano? ¿Hay acepción de personas en el arrebatamiento? Sí. También en la segunda venida, cuando venga a establecer su reino, hay separación, hay distinción, hay acepción de personas de parte de Dios. Va a venir exclusivamente por su iglesia. Porque no se lo llevó a todos en el tiempo de Enoc. ¿Y por qué dejó a los demás? Hizo una separación el Señor. Amén. Ahora, termino con esas palabras importantes que habíamos que entender. Algo más para poder tener un claro entendimiento de lo que es el arrebatamiento es conocer los contextos. Conocer los contextos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay mejor fuente de error que un texto aislado sin los versículos anteriores o posteriores. Usted no puede agarrar una cita bíblica, extraerla y aplicarla a lo que usted quiera. Tiene que tomar en cuenta lo anterior y lo posterior. Tiene que tomar en cuenta lo que es todo el capítulo, puede tomar en cuenta todo lo que es el libro, tiene que tomar en cuenta muchos factores para que usted no vaya a cometer el error de interpretar algo indebidamente.
Por eso es muy lindo cuando alguien le hace una pregunta a uno y está equivocado. No, hermano, no, hermana, no es así. Se necesita esto, esto y esto. Qué lindo es poder tener esa capacidad de poder explicar cuando alguien está cometiendo un error. No, hermana, no puede interpretar de esa manera porque usted está anulando la verdad de toda la Biblia. Usted tiene que tomar en cuenta el contexto en el mismo capítulo. Usted dice, mire, el versículo número 23 lo saco aisladamente. No, hay 22 versículos anteriores y hay 15 posteriores versículos que tienen que ver y que explican. Y si no, todo el capítulo o todo el libro, o si no, tiene que tomar en cuenta lo que dice, lo que sustenta toda la Biblia. Porque usted no puede extraer una cita bíblica o un capítulo sin tomar en cuenta lo que enseña toda la Biblia. Por eso son muy, muy importantes las reglas de interpretación bíblica, muy importantes. Usted no puede decir una verdad si no lo respalda toda la Biblia. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Bien. También, otro punto muy importante, primero le dije, como segundo, conocer los contextos, porque terminé con la redención el primero, que es las palabras, de lo que hay que saber interpretar. Conocer los contextos como segundo. Tercero, conocer a quienes está dirigida la Escritura. Es importante que usted ve, esta Escritura está dirigida al reino, no a la iglesia. Y también esta Escritura está dirigida a la iglesia, no al reino. Por lo tanto, no puede usted mezclar lo del reino con la iglesia, porque en algunos casos puede verse que encaja, pero no es verdad. Y le vuelvo a recalcar el mismo ejemplo. Usted puede decir, en el reino del Señor a uno los va a dejar y a otro los va a quitar. En el arrebatamiento el Señor a uno los va a quitar y a otro los va a dejar. Es una verdad, pero no se puede mezclar porque son acontecimientos de pueblos totalmente distintos. Y los efectos del dejar o el quitar son diferentes. Porque el efecto en el reino de quitar es de echar al fuego. Y el efecto del quitar en el arrebatamiento es quitar y llevarlo a la presencia de Dios al cielo. Y los que se quedan en un horno calentado 7 veces. Que están representados en los 7 años de tribulación, que va a ser purificación, pero para los demás van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces el que se quede y no es arrebatado, va a ser purificado o echado al lago. Mínimo va a ser metido en un horno, el creyente calentado 7 veces el horno. Es lo mínimo que le va a pasar al que se quede. Por eso no sé quién de ustedes se va a quedar con las llaves de la iglesia. O con el grupo de alabanza. ¿Verdad, hermana? Son efectos totalmente diferentes. Entonces, conocer a quién está dirigida la Escritura, si a Israel o a la iglesia, y tener en mente el tiempo histórico en que fue dicho, para no malinterpretar pasajes, que inicialmente su comprensión fue clara. Ubicarse en el lugar donde fue dirigida la palabra. Amén. Hay que estar bien claro en eso, hay que estudiar, hay que ver. Por eso, mire, es increíble gente que predica durante muchos años y que no pueden diferenciar lo que es iglesia y lo que es el reino. Increíble enseñando el arrebatamiento de Mateo 24 y de Mateo 25. El arrebatamiento, en 2 estarán moliendo, el uno será quitado y el otro será dejado. Uno se queda con la boca abierta, hermano. Eso usted no lo debe de hacer, porque es una herejía. Está mezclando algo que no es. Está dando falsas esperanzas. Tomar la Biblia literalmente, como cuarto punto. Tomar la Biblia literalmente, ya que al espiritualizarla se pierde la verdad escritural. Tomar la Biblia literalmente, así como dice, así es.
no la espiritualice. No se puede espiritualizar, hay que tomar la Biblia literalmente. ¿Qué dice ahí? Que van a ser arrebatados. ¿Y qué significa eso? Que van a ser arrebatados, literalmente. Y dice que van a ser echados en el fuego. ¿Qué significa eso? Que van a ser echados en el fuego. No lo espiritualice, es literal. La enseñanza de dos espiritualizadores de la Biblia jamás concordarán, en tanto que la interpretación literal nos llevará siempre a la misma conclusión. No podemos espiritualizar. Tenemos que hacerlo literal y nos llevará siempre a la misma conclusión de toda la Biblia. Algo más. Distinguir las dispensaciones. Quien no las distinga no entenderá las Escrituras y confundirá el trato y revelaciones de Dios con el hombre. Esto mire, hasta no en lo escatológico, en nuestra vivencia como cristianos en esta tierra, lo confundimos lo que es el trato con lo que es la revelación, confundimos lo que es el trato con lo que es, ¿cómo le podría decir? La prueba. Debemos de saber qué es trato, debemos de saber qué es prueba, debemos de saber, no es lo mismo trato y prueba, porque usted puede estar caminando perfectamente y ser probado, probar su fe, probar su entrega. Es posible de que esté siendo tratado porque hay un problema espiritual, como en el caso de Job. Aquí no tenía que ver nada Job. Job no había fallado. En nada había fallado Job, podemos decirlo así. Pero aquí había un problema aparte de él, en donde Satanás le dice a Dios, hay un problema espiritual, le dice a Dios, quítale todo lo que tienes y no dejes del cerco, etcétera. Usted sabe la historia y verás. Y viene Dios y le dice, está bien, lo voy a hacer. Dios estaba seguro cómo era Job. Amén. Entonces, eso fue una prueba, no fue un trato, podríamos decir. En algunos momentos podemos ver que como que sería trato, ¿verdad? Pero más que todo es una prueba, demostrarle a Satanás que Job no le adoraba al Señor como lo hacía por lo que Dios le daba. Fíjense que hablando con el hermano Mauricio unos minutitos antes de la enseñanza, yo le decía a él, hermano, es que es bien lindo saber que usted y yo le servimos a Él no por lo que nos da o lo que no nos da, no por lo que nos pasa o no nos pasa. Y como que en determinado momento un acontecimiento que nos sucede es una prueba para nosotros. Hoy ya perdiste esto, ¿qué vas a hacer? Seguir haciendo lo que tengo que hacer. Ya no lo vas a seguir haciendo a pesar de que perdiste esto, lo voy a seguir haciendo a pesar de que perdí eso. Ahora ya te bendije en esto, ¿qué vas a hacer? Seguir haciendo lo que siempre hago, Señor, servirte. Pero con lo que te he bendecido ya no tienes ni idea de servirme. No, pero es que yo no te sirvo porque tengo o no tengo. El que alguien pierda el trabajo podría ser una prueba. El que alguien pierda a un ser amado, perder una madre, es como para decir, Señor, tú no me concediste. No, eso no tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos para el Señor. Con nuestra vida cristiana no tiene que ver nada el trabajo, ni tampoco los sentimientos. He aprendido a contentarme. Me tengas completo o incompleto. Esto es muy importante. Esto podría ser una prueba. Ahora, el trato es para que usted llegue a alcanzar una madurez. El trato es para que usted llegue a entender una verdad. El trato es para que usted y yo dejemos de ser testarudos. La prueba no, la prueba es para otra cosa. La prueba es probar, te voy a probar tu fe, vamos a ver si es cierto. Entonces no debemos de confundir lo uno con lo otro. Algo más, distinguir la soberanía de Dios. De otra manera no se comprenderá su grandeza y lo firme de sus propósitos. Dios es soberano.
Él hace lo que Él quiere y a nadie tiene que rendirle cuentas. Ni nosotros tenemos que reclamarle nada. Él es soberano. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito su nombre. Así dijo Job. Pasó la prueba. Ese no era trato. Pasó la prueba. ¿Ves que no hay otro como Él? Pasó la prueba. Amén. No puedo detenerme mucho en esto. La segunda venida de Cristo será manifiesta a todos los hombres y principalmente a Israel, siendo para los judíos el cumplimiento de gran número de profecías. Amén. Después de ver estas figuras y aclaraciones, vamos a entrar nuevamente a lo que es nuestro tema. Pero hay algo todavía más que aclarar. Lo que está narrado en los evangelios, lo dije al principio, no se refiere a la iglesia, sino trata del propósito de Dios con Israel sobre el reino, y eso nos explica por qué solo una vez se menciona la palabra iglesia. Y vamos a ver la cita bíblica. Mateo 16 y versículo número 18. (16-18) es la única vez que aparece la palabra iglesia. Fíjese que algún día voy a explicar ese versículo número 18, porque no solamente es del por qué yo soy Petra y tú eres Pietro, sino que hay algo más. Es una explicación que se debe de dar porque fue Pedro el primero en poder revelar algo, decir algo que solo Dios se lo podía revelar, pero no se le está diciendo que por eso a Pedro se le da el hecho de que se le dan las llaves. No, ya lo vamos a ver, lo voy a explicar de esta manera. Leámoslo primero. 16-18, dice el 17, leamos el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto lo he explicado muchas veces. Sobre esta iglesia se señala a sí mismo, sobre esta roca, sobre esta roca. La palabra griega es Petra, es roca grande, inmensa. Y sobre Pietro y sobre el principio. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Pietro, ¿va? Pedro, es pedazo de roca. Y se puede decir que es un pedazo de la roca grande. Es como que usted vea una gran roca inmensa, una montaña de roca, y usted agarra un pedacito de ella. Ese es Pedro. Entonces el Señor le dice: tú eres un pedazo de roca. Y sobre esta roca, Petra, se va a edificar mi iglesia. O sea, yo sé que usted ya lo sabe, pero déjeme decirlo por si alguien que nos visita por primera vez. Eso tiene que estar bien claro, porque mire, es un caballito de batalla del mundo para querer tergiversar la verdad. Entonces, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. La Escritura trata sobre asuntos que primariamente van dirigidos a los judíos, hablando del Nuevo Testamento. Los evangelios solo nos atañen a nosotros como figura y con estricta ortodoxia, o sea, rectitud dogmática, ortodoxia. Y solo nos atañen a nosotros como figura, y con estricta ortodoxia se refiere
al reino. A nosotros no nos preocupan los acontecimientos del reino, no van para nosotros. Los tratos del reino no tienen que ver nada con, solo son figura para nosotros. Hay mucho parecido en las cosas que le van a dar al reino con la iglesia, pero lo del reino no nos compete en nada a nosotros. No nos debe de afligir ni preocupar lo que se va a dar con el reino. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estaremos aquí. Por eso es que no nos atañe, por eso es que no nos debe de preocupar lo del reino. Sin embargo, el Señor nos dice que debemos de orar por los del reino. Eso sí lo dice. Amén. Por eso es que en los 3 primeros evangelios no encontramos nada sobre el arrebatamiento. Veamos Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Aquí en Juan 5 vemos que la resurrección será instantánea para creyentes e incrédulos, pero no es así. Acuérdense que aquí se está hablando en el tiempo de que no existía la iglesia, ni se sabía nada de la iglesia y por lo tanto no podía hablar de una separación de salvos y no salvos, porque no había nada en relación a la iglesia. Al leerlo tal vez lo comprende. Capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí como que es una sola resurrección para todos, ¿verdad? Pero no es así. Aquí no les competía a ellos porque ni sabían de la iglesia. Esto los trae en relación porque así prácticamente lo está diciendo el antiguo pacto. Ya lo vamos a ver en Daniel capítulo 12. Por eso se trata de esta manera. Pero de aquí, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque de aquí muchos herejes enseñan de que la resurrección va a ser pareja, muertos, condenados y no condenados van a ser resucitados. Cuando usted oye ese tipo de enseñanza de ciertos ministerios o de ciertas iglesias, usted puede darse cuenta de que no es así. Así se dijo porque no se sabía nada. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. ¿Comprenden? Lo estoy aclarando, hermano, y después ustedes, como que usted no lo sabe. Por favor, póngale atención a esto. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Que acaso el Señor no está diciendo una verdad? Claro que sí está diciendo una verdad. Lo único que el Señor no está diciendo es el orden. Pero que todos van a resucitar, todos van a resucitar. Pero ¿quiénes van a resucitar primero? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, Pablo dice, los salvos de la iglesia serán los primeros arrebatados. Resucitados primero, porque también van a ser arrebatados, ¿verdad? Pero primero van a ser resucitados. Entonces el Señor no estaba dando una mala enseñanza, no, lo que pasa es que todavía no había sido dada la revelación de lo que le competía a la iglesia, solo estaban hablando del reino. ¿Sabe cómo? Es como que si existiera, no es así, como que si existiera otra resurrección después de nosotros, hablando de otro tiempo, no del reino ni de la iglesia. Y que nos hablaran de algo que si nos ha acontecido ni siquiera lo nuestro, ¿cómo vamos a entender lo postrero? Ahorita nos compete a nosotros saber lo del reino y saber sobre la iglesia. Eso sí nos compete a nosotros. Tener el conocimiento del reino. Aunque estamos conscientes de que todos los eventos del reino y todos los tratos del reino no tienen que ver nada con nosotros, a menos que nosotros seamos reino y no lo sepamos. Entonces vemos que la resurrección ahí en Juan 5 será instantánea para creyentes e incrédulos. Pasajes tomados por la mayoría de los intérpretes cerrados que niegan el arrebatamiento para apoyar sus falsas doctrinas. Los que no creen en el arrebatamiento ocupan estas citas bíblicas.
Aún en Juan capítulo 14, donde se trata, aunque un tanto velada, esta gloriosa verdad. Cuando el Señor le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿recuerda? Pero lo dice sin ningún detalle. Pero está hablando del reino celestial. Y el reino no va a estar en el reino celestial. Hay que ver cuando dice el reino de los cielos, pero no está hablando de que ellos van a ser llevados al reino. Ellos van a ser aquí dejados. Por eso hay que saber la correcta interpretación. Hay que ver a qué pueblo se está dirigiendo y a qué lugar se está refiriendo. Amén. Antes que Pablo, no se conocía nada tocante al arrebatamiento. Se creía que la resurrección de justos e injustos sería un solo acontecimiento. Por eso Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, tuvo que decir, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? La palabra griega es musterión, así como lo oye, musterión, que significa secreto, algo oculto, y también la idea de silencio, o sea, de cerrar la boca. Nadie podía decir, si alguien lo sabe, por ejemplo, ¿qué es un secreto? Es algo que muchos no saben. Solamente para el que lo sabe, para ese no es secreto. A Pablo se le reveló, para él no era un misterio, ni tampoco era un secreto. Al externarlo a la iglesia, al darlo a conocer, dijo, aquí os digo un misterio, algo que se ha mantenido con la boca cerrada a los que le ha sido dado. Por no decir, a mí se me ha dado y me he mantenido con la boca cerrada, hasta hoy se lo voy a decir. Pablo ya lo sabía. Pablo cuando se lo dijo a los de Tesalónica o se los dijo a los de Corinto, no es que él no lo sabía, sino que en el momento no, él ya había recibido la revelación de eso y esperaba el tiempo en el cual dijera, aquí os digo un misterio. Amén. Voy a terminar con Daniel capítulo 12, el tiempo se me acabó. Qué lástima, rápido. Daniel capítulo 12, versículo número 2. Para que vea que cuando el Señor lo dijo en Juan 5, se refería por esto. Mantener siempre así como estaba. Hasta que viniera Pablo, hasta que viniera Juan, a ellos se les iba a dar la revelación para que ellos dieran esto que era un misterio. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy, con todo lo que usted ha oído, usted puede ver cuál es la distinción de los dos. Hoy entiende usted cuál es la separación de los dos. Sencillamente, unos fueron redimidos, otros no. ¿Es que Dios hace acepción de personas? No, los que no fueron redimidos no creyeron. Esa es la diferencia. Pero Dios quería salvar a ambos. Entonces, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, donde lo vamos a ver con mucha claridad cuando veamos lo que es solo la resurrección. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra. No es fácil, Señor, no es fácil. Ayúdanos, Padre, a poder comprender de una mejor manera estas cosas, porque es necesario enseñarlas, porque esto trae mucha bendición a nuestra vida, traen mucha fortaleza, Señor, y también no pereceremos por falta de conocimiento, no seremos engañados, no seremos persuadidos por una herejía, por una falsedad. No seremos engañados por el enemigo queriéndonos convencer de que si somos hijos de Dios, que podemos también nosotros convertir las piedras en pan. Señor, gracias por este tiempo que tú nos concedes, que tu pueblo mantenga el hambre de tu palabra, que no le parezca algo sin importancia, es de importancia para lo que es la iglesia. Señor, gracias por este tiempo y que siempre tu Espíritu nos enseñe tu palabra
y danos siempre el entendimiento, el denuedo para poder enseñar tu palabra y que nosotros, tu iglesia, podamos salir de cualquier error. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén.